Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Estamos inaugurando el año con el vicepresidente de la Cámara Alta, el senador Jorge Pizarro, militante demócrata cristiano y además representante de la región de Coquimbo, pero ovallino de corazón, senador, ¿no? De corazón, nacimiento, de todo. Senador, Hola. usted ingresó al Parlamento con el retorno a la democracia por allá por 1990. Por Dios que ha pasado agua bajo los puentes, ¿ah? No solo agua, han pasado muchos años, pero se han pasado rápido, Sergio, 32 años y a mucho orgullo representando a mi región, a la gente de mi tierra, la querida región de Coquimbo, a todas las comunas. Han sido años intensos, pero muy interesantes. Se aprende mucho y he tenido también la satisfacción de aportar dentro de lo que uno puede, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus valores, principios, para construir un Chile un poquito mejor. Y sin duda que hemos avanzado mucho. Muchos estudiosos dicen que con el retorno a la democracia empezamos a vivir en realidad con una democracia semicautiva. ¿Usted lo sintió así? Y si lo sintió así, ¿cómo vivió el cambio hasta el día de hoy? Bueno, efectivamente, seguramente los jóvenes de hoy no pueden valorar lo que fue, y tú sí lo puedes hacer, el cambio radical que significó vivir en dictadura, sufrir la dictadura, la falta de libertades, de derechos, de dignidad, de oportunidades, vivir en una noche larga, oscura, y bueno, irse abriendo camino junto con otros que sí creíamos en la libertad, en la democracia, en el respeto a los derechos de las personas, los derechos humanos. Y yo diría que los hitos que fuimos construyendo nos permitieron culminar en el plebiscito del 5 de octubre del 88. Y digo hitos porque costó ir armando esta alternativa democrática que le diera tranquilidad y confianza al país. Y después de eso, plantear una propuesta de gobierno de transición que iniciara un proceso de cambios estructurales a partir del año 90 con el triunfo del presidente Elwin. Y dentro de eso, el rol que ha jugado tanto la Cámara de Diputados como el Senado en esta etapa de transición. Entonces, los cambios, Sergio, tú te debes acordar, eran fundamentales. Tú que leías las mañanas y nosotros nos informábamos por la cooperativa, sabías que tenían la claridad y la certeza de que lo que dijiste o informaste no iba a significar el cierre de la radio. Y un año antes, 2 años antes, la radio te la cerraban, o te censuraban, o te perseguían, o te presionaban. Bueno, lo mismo vivíamos todos los chilenos. Y yo cuando daba una opinión a nombre de mi región, de mi comuna, o planteaba un tema, tenía la tranquilidad y la certeza de que no iba a ir detenido por expresar mis ideas o por representar a otros. Entonces los cambios son muy grandes. Evidentemente, como planteabas tú al inicio, partimos con los famosos poderes fácticos que existían en esos tiempos. ¿Y qué es lo que eran los poderes fácticos, los enclaves autoritarios dejados en la Constitución del 80? Bueno, senadores designados, un sistema electoral binominal, no teníamos la diversidad de representación que hoy día existe en el Congreso Nacional. Como te decía recién, no teníamos la posibilidad de organizarnos en partidos políticos, organizarnos en movimientos, en todo tipo de actividades que, por ejemplo, representaran los intereses de determinados sectores, de gremios, de asociaciones, de temas ecológicos, de temas valóricos. A la gente se le discriminaba, teníamos todavía divisiones muy profundas en los chilenos y también desde el punto de vista social. Hace un tiempo atrás me preguntaron cuál es el proyecto que a ti que más sentí yo, que más viví, porque me tocó participar activamente y encontrarme con dificultades. Y yo siempre digo, fue terminar con la discriminación absurda entre los hijos legítimos e ilegítimos. El hijo ilegítimo era el que nacía fuera de un matrimonio legal y era el guacho. Era el que estaba en el fondo de la casa, no reconocido. O tenía 2 apellidos iguales, o tenía un solo apellido, el de la madre. Y era un paria. Y sin embargo tenía otros hermanos que eran hijos del mismo padre y no eran reconocidos y no tenían ningún derecho. Esa indignidad oprobiosa que la vivíamos mucho en mi región, porque 1 de cada 2 niños que nacían en mi región estaban en esa condición,
nos llevó a modificar las normas y terminar con esa discriminación absurda. Entonces, procesos de ese tipo que se fueron avanzando paso a paso, año a año, nos permitieron, o nos permiten ahora, tener un país que está en condiciones de dar un salto nuevamente para un crecimiento con mayor igualdad de oportunidades, con mayor equidad, un desarrollo de nuestra economía que sea más integradora, más sostenible en el tiempo. Y esos son elementos que significan avances, creo yo, cualitativos. No estoy hablando solo de lo que avanzamos en términos de ir eliminando la pobreza, de mejorar estándares de vida, de garantizar acceso y cobertura plena a la educación. Nos falta mejorar en calidad, sí, pero primero había que dar ese paso. Lo mismo en tantas áreas sociales en las cuales todavía hay mucho que hacer. Senador Jorge Pizarro, usted fue 3 veces senador porque termina su periodo de ahora el próximo 11 de marzo, ha sido 2 veces diputado desde 1990, pero también fue, entiendo, presidente del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, por allá por el 2006, el 2010, 2019 hasta marzo. Esta experiencia, digamos que lo vincula además a materias internacionales por el hecho de ser parte del Parlamento Latinoamericano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en algún momento. Hoy día seguramente usted tiene una mirada acerca de la tensión que se está viviendo a nivel mundial a raíz de la agresión, como se ha denominado por Naciones Unidas y por otros organismos internacionales, la acción de Rusia en territorio de Ucrania. ¿Cómo lo ve usted a estos 14.000 kilómetros de distancia que estamos precisamente del foco de la guerra? Con mucha preocupación, Sergio, y muy, yo diría, muy impresionado por la barbarie que está haciendo Vladimir Putin, de llevar a Rusia a ocupar una nación como Ucrania. Digo barbarie porque la historia del pueblo ucraniano, a diferencia de lo que plantean los rusos o cree Putin, es una historia larga. Los rusos siempre han considerado a Ucrania o al pueblo ucraniano como si fuera parte de la Rusia tradicional, y no es así. Ellos siempre han tenido una identidad que se está demostrando ahora, porque seguramente Putin debe haber calculado: voy, entro con mi ejército, apabullo, voto al ejército ucraniano, voto al presidente, pongo uno a la cuenta mía y me quedo con Ucrania. Ese es el planteamiento, lo planteo así en términos casi de caricatura, pero eso es lo que uno ve. No le ha resultado tal. ¿Y por qué no le ha resultado como tal? Porque el pueblo ucraniano ha respondido como nación, como un pueblo, defendiendo su tierra, defendiendo su libertad, defendiendo su democracia, su sistema político, su organización. Y no va a aguantar que venga otro poderoso, por muy importante que sea, a sojuzgarlo de una manera violenta, pasando el derecho internacional y rompiendo con lo que puede significar el mínimo de dignidad de los ucranianos. Creo que Putin, en su estrategia megalómana de manejar o formar parte del tablero mundial de la geopolítica y transformarse en un actor más junto con China y Estados Unidos, se ha equivocado rotundamente. Esto al final va a terminar invadiendo Ucrania por la fuerza, pero no va a poder gobernar, no los va a poder sojuzgar. Va a terminar perdiendo una vez más Rusia porque el pueblo ucraniano ya ha demostrado que no va a aceptar una imposición de este tipo. Pero ¿qué otras cosas ha generado esta invasión brutal? Es la conciencia de los otros organismos internacionales de que en este mundo globalizado la posibilidad de convivencia está dada por que los organismos multilaterales, a través del diálogo, a través de la búsqueda de la paz común, puedan lograr que la humanidad se desarrolle en conjunto de manera más equilibrada. Y ya no están los tiempos para estos juegos de yo tengo más poder, yo tengo más armas, yo impongo mis condiciones a la fuerza y el resto da lo mismo. Rusia está sufriendo hoy día algo que es más silencioso, pero va a sufrir una derrota en su economía, va a sufrir una derrota en su sistema financiero, va a sufrir una derrota en los accesos a mercados, en la posibilidad de tener influencia en otras partes del mundo o en los grandes temas globales. Va a dejar de ser un actor porque va a pasar a ser un paria de la comunidad internacional. Y creo que es una lección para las grandes potencias, para Europa sobre todo, de que en la medida en que se mantengan unidas en torno a al respeto a estos valores y estos principios, sí van a poder jugar un papel de pacificación
y de lograr que en Ucrania retorne rápidamente una libertad para los ucranianos. Senador Jorge Pizarro, usted ha compartido esta última vicepresidencia con dos mujeres en la testera, Yasna Proboste, marzo-agosto 2021, Jimena Rincón, de agosto 2021 hasta marzo 2022. ¿Cuál es la impresión que le deja este trabajo en la conducción de la Cámara Alta, que es fundamental en el desarrollo de la tarea legislativa, especialmente en los momentos de crisis que hemos vivido ya hace bastante rato aquí en nuestro país, no solamente a partir de octubre de 2019, sino que desde antes ya veníamos arrastrando una serie de problemas y reivindicaciones que se expresaron masivamente por la ciudadanía en las calles? Pero le tocó cogobernar la Cámara Alta con dos mujeres. ¿Qué impresión le deja a cada una de ellas? ¿Cómo las ve desde el punto de vista del futuro político? En fin, cuéntenos parte de su impresión. Muy buena, Sergio. Con las dos he compartido muchísimos años de trabajo político acá en el Congreso, en los gobiernos. Ellas dos han sido ministras de gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría, mujeres que han demostrado vocación pública, vocación de servicio y sobre todo compromiso. Y dos potentes liderazgos que a mí me encanta, porque en algún momento varios me decían, oye, tú deberías presidir, que si yo le toca a tu bancada y lo puedes hacer muy bien. Yo decía, muchas gracias, pero es tiempo de mujer, porque es importante que las nuevas generaciones de liderazgos dentro de la política chilena vayan asumiendo este tipo de responsabilidad. Y yo acompañarla y trabajar en equipo. Con Yasna Proboste hicimos una dupla fantástica. No cabe duda que gracias a la forma como encaramos el desafío para enfrentar la pandemia, de lo que llamamos los mínimos comunes, garantizarle recursos e ingresos a las familias para que pudiéramos cumplir tranquilos con las cuarentenas y superar esta crisis sanitaria, fue un logro en un momento en que el gobierno estaba muy mal. El presidente Piñera, hay que decirlo con franqueza, estaba perdido en lo que era una gestión o una claridad conceptual respecto de cómo enfrentar este año de crisis. Y bueno, después con la senadora Rincón también hemos seguido adelante con este proceso. Nos ha tocado buscar acuerdos importantes. Ya lo hicimos el año antepasado, en los primeros meses de la pandemia, en lograr un acuerdo en la Comisión de Hacienda con el gobierno que implicó que alrededor de $20.000 millones pudieran estar destinados a enfrentar todo el tema de la emergencia sanitaria, la necesidad de reactivación de la economía, garantizar empleo, establecer subsidios directos a las familias y sobre todo preocuparnos de las personas. Y ese proceso que todavía estamos viviendo se tiene que seguir dando, y eso lo hicimos sobre la base de la conversación, del diálogo, del respeto a las opiniones, buscando acuerdos muy mayoritarios. Esto que digo yo de la necesidad de generar acuerdos, a algunos no le llama la atención porque están en la tesis del enfrentamiento, de la polarización. Yo tengo mi verdad y se la impongo al otro. O como pasa en la convención, que uno escucha que hay gente que dice, mire, no saco nada con decir algo porque ya ni siquiera me toman en cuenta. ¿Por qué? Porque quedé como una minoría. Bueno, no es la forma de hacer, creo yo, grandes acuerdos que permitan generar políticas públicas que sean estables en el tiempo. Porque hoy día yo puedo tener la mayoría, pero en 3 años más soy minoría y me pasan por encima. O se acaba una propuesta que era positiva porque llega otro gobierno y cambia completamente las cosas. Los países no se construyen así. El presidente Lagos siempre decía, tenemos que ir piso por piso y construyendo desde las bases que son sólidas, armando, ¿no es cierto?, esta casa común. Aquí vivimos todos y la idea es que podamos tener una buena convivencia. Y hoy día el país no está teniendo una buena convivencia. Los problemas son muchos, las demandas son grandes y los recursos son pocos. Y cuando los que producen los recursos, que es el sector privado, se sienten amenazados, entonces estamos cometiendo un error grave, porque no vamos a tener quien genere más recursos para después poder financiar las políticas públicas que ayudan a la gente que más lo necesita. Así estamos conversando con el senador Jorge Pizarro de la región de Coquimbo, demócrata cristiano, vicepresidente de la Cámara Alta. Hacemos una pausa en Profundidad de Campos en el canal del Senado y hay más, porque la democracia cristiana es su partido y está en crisis, momento complejo, se lo vamos a preguntar.
Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con el senador Jorge Pizarro, región de Coquimbo, demócrata cristiano. En fin, la democracia cristiana está en un pie bien complejo en este momento. ¿Cómo la describiría usted, senador? En un momento complejo, sí. Los partidos políticos en general, las organizaciones políticas, estamos en una situación complicada por varias razones. Una, porque creo que los partidos políticos no hemos sido capaces de irnos modernizando, de ir modificando nuestras formas de hacer política, de tomar las decisiones más en acuerdo con la ciudadanía, en diálogos más directos, con mayor transparencia en la información, con un intercambio de opiniones que permitan que las fuerzas políticas expresen de alguna manera las grandes ideas, fuerzas que existen en la sociedad. Eso junto con el priorizar por parte de los políticos, hombres o mujeres, lo que son los proyectos personales por sobre los colectivos. Yo, Sergio, me formé, como sabes tú, en la década de los 70, en una época muy ideologizada, primero en el gobierno de la UP, de Allende, después con la dictadura, donde teníamos una gran formación ideológica, donde teníamos, para poder participar en la actividad pública, política, ejercer cargo de dirigencia, nosotros teníamos cursos de formación, de capacitación, nos preparamos para esto. Hoy día no es así, hoy día aquel que cree que puede hacer algo, o tiene la simpatía, o tiene la plata, o tiene los medios de comunicación que le permiten proyectarse, va y se presenta, pero nadie sabe para dónde va. Yo soy de esa generación de equipos, de trabajos en colectivo, porque entiendo que es la única forma de avanzar, independiente de quién le toque dirigir. Y sin duda que mi partido y todos los partidos estamos hoy día en una situación, como decía, delicada, porque no estamos representando a grandes corrientes de opinión. Hoy día la política es más bien de nicho. La representación política es más bien de nicho por tema. Si alguien está metido en el tema del agua, entonces, claro, yo me muevo solo en torno de esos objetivos. O si mi preocupación es, qué sé yo, representar a la diversidad sexual, ese es mi nicho. O si el tema mío tiene que ver con el uso del borde costero, ese es mi nicho. O si yo estoy preocupado, qué sé yo, de cualquier tema en específico, entonces me dedico a eso y se pierde la mirada integral. Y creo que eso es muy peligroso para la estabilidad de los sistemas políticos y de los países, porque cuando uno empieza solamente a privilegiar lo que a mí me interesa, dejo de tener esa vista común o esa mirada común de país. Y los partidos tienen que llenar esos huecos. Hoy día la Convención Constituyente, si tiene un problema, es que cada convencional, con total derecho, con total legitimidad, plantea solamente su interés local o su interés de nicho. Pero no estamos viendo el total, y una constitución tiene que ser la casa común donde podamos estar todos, y con los derechos de todos y también con las obligaciones que eso amerita. Entonces, yo noto que falta esa capacidad de conducción y articulación en los partidos hoy día, que pueda ir construyendo estos acuerdos sobre la base del diálogo, sobre la base de convencer a los otros, sobre la base de los argumentos y de una visión más común de sociedad. Eso es lo que yo echo de menos. Creo que hay oportunidades, ¿eh? La democracia cristiana tiene una oportunidad hoy día, sobre todo en la representación de aquellos sectores de centro, centro-izquierda, moderados, que quieren cambios, pero hacerlo bien, sin caer en refundaciones o en extremos que a la larga pueden implicar la destrucción del país. Ahora, usted habla de la política de los acuerdos que en algún momento entregó muchos frutos, según lo que usted describe, pero eso se enfrenta hoy día a un afán que usted también lo señala como refundacional. Pero al mismo tiempo, los partidos que formaron parte de la concertación, después de la nueva mayoría, que fueron gobierno, hoy día los hemos visto desarticulados porque, por una parte, es que no ha habido renovación. Son los mismos dirigentes, o muy parecidos muchos de ellos, a lo que ocurría hace 20 o 30 años. ¿Eso le parece a usted una crítica justa o no? No, creo que es real que uno siempre necesita estarse renovando. Eso sin duda. Por eso cuando me preguntaba recién de dos colegas senadoras como Yana Proboste y Jimena Rincón, para mí es una renovación importantísima del liderazgo de nivel nacional. Pero tienen la ventaja de tener una experiencia, de haber demostrado capacidad, de haber asumido responsabilidad, y hoy día
representar a la ciudadanía. Lo que pasa, Sergio, es que antes uno hablaba de una persona de 50 años y era viejo. Ya decía, ya pasó los 50, no tiene nada que hacer. Hoy día tienes personas de 80, de 90, de 100 años y están absolutamente lúcidos, en disposición y en posición de seguir trabajando y aportando en todos los niveles. Yo puedo contar una anécdota, ojalá la persona que voy a nombrar no me rete, pero yo sigo jugando tenis, Sergio, porque he sido deportista toda la vida y espero ser deportista para siempre. Pero de vez en cuando, los fines de semana, el domingo, tuve la suerte de ser invitado a jugar tenis en un doble con don Tito Serené, que tiene 97 años. 97 años y juega. Caramba. Tiene 97 años y don Tito sale después de jugar, se sube a su auto, maneja. Y tú puedes conversar con él de actualidad. Está plenamente lúcido de su cabeza físicamente y con un criterio y una experiencia y una capacidad de transmitir vida que realmente es impresionante. Entonces lo que quiero decir nomás es que nuestro país, nuestra sociedad, también cambió mucho. Estamos con un promedio de vida altísimo, que era impensable hace 30, 40 años atrás. Entonces, el alargar la vida, cuando uno dice hay que ir renovando, bueno, claro, uno como yo, que estoy cumpliendo ya este par de meses los 70, voy, no cabe duda, de salida, pero yo no voy a dejar de hacer política. Y el que tiene 50 para mí es una renovación. Y el que tiene 50 llega uno de 40 y es renovación. Y el de 40 parece uno de 30 y es renovación. Necesitamos a todos. Tú no puedes marginar a nadie, porque la experiencia es muy valiosa, porque la novedad, la creatividad, la innovación de los más jóvenes es muy valiosa. Y eso hay que conjugarlo en una sociedad que es plural, que es representativa de distintas realidades. Vivimos por lo demás en un mundo globalizado y hay que ir buscando lo que sea conveniente para que haga realidad. Yo en eso soy un convencido que la política se tiene que estar siempre renovando, pero renovando en el pensamiento, renovando en las propuestas, renovando en las ideas. No es solo un tema de edad. Ahora, senador Pizarro, siguiendo la línea de esta conversación sobre la política de los acuerdos, si alguien le dice a usted, mire, muchos acuerdos que fueron muy positivos, pero el problema de las pensiones nunca se resolvió, siguen siendo miserables, los sueldos son bajos en este país, la situación del acceso a la salud sigue siendo un tema pendiente, el problema de la educación, especialmente la educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades, no, hay que sacar platita del bolsillo para poder financiarlo. Entonces, esos pendientes, de alguna manera, si uno los mira desde afuera, dice, bueno, nunca alcanzaron acuerdo en esas temáticas que la ciudadanía consideró tan importantes cuando salió a la calle. Sergio, no cabe duda que en el tema previsional no hemos sido capaces de construir un acuerdo. ¿Y por qué no hemos sido capaces de construir un acuerdo? Por una razón muy sencilla. Porque nosotros nos encontramos con un sistema implantado en la dictadura donde no había opción, era sí o sí, que es el famoso sistema de las AFP. Y en ese momento lo que parecía atractivo o razonable de que cada persona fuera capaz de, con su ahorro, ir teniendo en esos ahorros la posibilidad después de tener un pozo que le permitiera tener una jubilación digna de acuerdo a lo que uno había ahorrado, bueno, eso no se concretó. Y no se concretó por varias razones. Una, porque la promesa de que usted iba a tener a lo menos garantizado un 70% de lo que eran sus ingresos como trabajador activo, no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque los ahorros han sido pocos. Y los ahorros han sido pocos por varias razones. Una, porque ahorramos poco. Segundo, porque todos en la vida laboral, la gran mayoría, tiene vacíos, tiene baches, tiene meses en que usted no impone. Y como la imposición es individual, entonces el pozo de ahorro es más chico. Y si el pozo es más chico y tiene que dividirlo por más años de vida que cuando este sistema se aprobó, claro, es cosa de sacar las cuentas. La cantidad que toca mensualmente es pequeña. Entonces, ¿por qué no hemos tenido acuerdo? Porque el actual gobierno, o los gobiernos anteriores de derecha, cuando nosotros hemos querido hacer los cambios y avanzar hacia un sistema mixto que permita el ahorro individual, que permita que cada cual tenga una posibilidad de ahorrar para su vejez, junto con un mínimo de solidaridad, de recoger recursos desde el mundo de los empleadores y también de parte del Estado, y sobre esa base mejorar colectivamente las pensiones, bueno, ese sistema no se ha querido cambiar. Hay razones.
Yo no digo que la razón la tenemos nosotros completa, pero no hemos tenido acuerdo político para eso. Y hasta el día de hoy todavía tenemos pendiente una reforma estructural al sistema de las pensiones. Y eso seguramente va a ser la gran batalla y la gran pelea que tendrá que dar este gobierno que viene. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra tesis porque creemos que es más razonable y mantiene equilibrio en términos de que el ahorro individual de cada persona es del que ahorra. Pero si a eso sumamos además un aspecto solidario, de donde podemos juntar un fondo común que complemente esos ingresos que generan los ahorros de cada trabajador, no me cabe duda que podemos tener una pensión más digna. Y aquellos que no tienen ninguna posibilidad de ahorro, bueno, el Estado subsidiariamente, como se está haciendo cargo ahora, está entregando estas pensiones generales universales o básicas universal, como decimos nosotros. En otras áreas sí tuvimos acuerdos muy importantes, Sergio. O sea, nosotros cuando asumimos el año 90 en materia de educación, que tú conoces bien como buen profesor, el problema nuestro era la cobertura. Cuando hablo de cobertura era porque teníamos miles de niños que no tenían la posibilidad de ir a una escuela. Y lo primero que tuvimos que hacer fue garantizar cobertura. A fines de los años 90 ya teníamos garantizar cobertura y el segundo desafío del 2000 y tanto adelante es la calidad de la educación. Y ese es el tema en el cual en algunas partes hemos avanzado y en otras seguimos con serias diferencias. Calidad de la educación que lamentablemente producto de la pandemia, la falta de conectividad, la imposibilidad de que los niños vayan a los colegios presencialmente, nos está generando nuevamente una desigualdad grande. En materia de acceso a la salud es lo mismo. Nosotros hoy día tenemos un sistema de infraestructura de salud que nos permite, por ejemplo, haber tenido una política de vacunación exitosa como la tenemos hasta ahora, gratis. Sergio, gratis. Para que la gente lo sepa, porque tú me hablabas del Parlamento Latinoamericano y yo conozco la realidad de otros países. En otros países no tienen los PCR ni tienen las vacunas gratis, ni tienen la posibilidad de acceder a vacunas, porque no han tenido acceso a las vacunas. Entonces, yo en esto no me quiero comparar con el resto. Quiero que entre nosotros como sociedad digamos qué es lo que nos está faltando. Porque algunas cosas que son básicas ya las tenemos, nos ha costado muchísimo, pero tenemos que seguir avanzando y ahí es donde digo yo, hay que afinar la puntería, construir acuerdos sobre qué vamos priorizando. En Chile nadie discutió en la década de los 90 que el primer desafío era disminuir la pobreza a como fuera lugar. Y eso se hizo y se concentraron los recursos ahí, los pocos que hay. Claro. Bueno, y ahí estuvimos todos, porque nadie lo discutía. Hoy día es lo que planteas tú, avanzar en mayor igualdad. Igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Igualdad de acceso, educación de calidad. Hoy día el problema en la educación superior, Sergio, no es de acceso. El problema es de calidad. Y resulta que la frustración que tienen miles de familias y de jóvenes, sobre todo, que entrando a la universidad se meten a cualquier carrera o a cualquier universidad y después salen y no tienen mercado laboral porque esa universidad no le garantizó calidad y no es reconocida como una institución que te forme un buen profesional. Entonces esa persona queda frustrado doblemente. A veces porque se tiene que endeudar para poder estudiar ahí y segundo porque sale y no puede trabajar en lo que estudió, tiene que trabajar en lo que pueda. En fin, yo creo que eso es el desafío de la sociedad y hay que enfrentarlo en común. Senador, se nos termina el tiempo, pero tengo dos preguntas. A ver, ¿acaso podemos hacer síntesis para la respuesta? Una, estoy hablando mucho. No, por el tiempo. Yo sé que usted tiene otro compromiso. Pero, por ejemplo, cuando vemos al presidente de la República que asume el 11 de marzo, Gabriel Boric, 36 años va a cumplir, tuvo que juntar firmas para ser candidato presidencial, no tuvo partido que en el momento inicial le diera el empuje, pero finalmente se impuso en forma abrumadora sobre el candidato de la ultraderecha. Entonces la pregunta mía es, ¿hay un cambio de época? ¿Vamos para un gobierno que va a tener una complejidad muy alta con un Senado que va a estar mitad y mitad en la oposición y mitad de posible apoyo a esa gestión? En fin, ¿cómo ve usted el panorama para no hablemos del 2023, 24, 25, hablemos para el 2022 que estamos viviendo? Me va a tocar duro al presidente Boric. Primero porque él logra en la segunda vuelta convocar a una gran mayoría de chilenos que esperamos que se sigan haciendo transformaciones y cambios más importantes o estructurales en nuestro país. Y hay mucha esperanza en ese mensaje. El presidente Boric lo ha encarnado bien y creo que hizo muy bien
en decir, yo soy una minoría, en la primera votación saqué un 25%, con ese 25% no llego a ninguna parte y por lo tanto tengo que ampliar mi capacidad de propuesta. Esa capacidad de propuesta y ampliación la hizo hacia los sectores que representaba Yasna Proboste u otros actores, ¿no es cierto?, que no estuvieron con él en la primera vuelta, y convocó a un proceso de transformación gradual, responsable, serio, que pueda ser sostenible en el tiempo, convocando a otros. Y ese primer desafío de responder a las expectativas es muy alto. El segundo desafío que tiene es que se va a encontrar, porque ya es así, con una economía que creció mucho en los últimos meses, pero que ya este mes tuvo su primer gran luz de alerta, con un crecimiento más bajo. La proyección que hace la CEPAL para el crecimiento de Chile el próximo año anda por el 2%, el Banco Central decía un poquito más. La situación internacional, la economía chilena, como todas las economías, depende mucho de lo que pasa afuera. La economía internacional hoy día está entredicho por la situación de la guerra en Rusia con Ucrania, o más bien invasión de los rusos a Ucrania, que ha generado inestabilidad en los mercados, que ha aumentado los precios del petróleo de manera increíble, que aumenta el endeudamiento en los países. Chile, producto de las políticas que llevamos adelante para enfrentar la pandemia y la situación económica y social, está endeudado. Tenemos que pagar esa deuda. Tenemos incertidumbre por el cambio en el tema constitucional que está todavía en proceso, y eso hace que no haya mucha inversión, que haya falta de confianza en los mercados, en los inversores. La economía la mueve el sector privado, Sergio, no la mueve el sector público. Y si yo quiero hacer inversión como sector público, necesito tener ingresos, y para tener esos ingresos tengo que cobrarle impuestos a los privados, que son los que mueven la economía. Es la economía privada la que mueve el empleo, la que garantiza empleo de mejor calidad, más digno, con mayor ingreso. Entonces el desafío es múltiple en distintos ámbitos. Y hay uno que es el más delicado de todo, que es el tema de la seguridad ciudadana. Y cuando hablo de seguridad ciudadana estoy hablando de la seguridad de las personas y la incertidumbre que vivimos hoy día todos. Porque aquí hay una mezcla de que el narcotráfico se ha enseñoreado en muchos barrios de nuestra población en todo el país. Hay una mezcla de grupos que operan como bandas, no solo delictuales, sino que hay crimen organizado que va copando determinados sectores. Hay una situación de violencia y de terrorismo organizado en algunos grupos radicalizados, pequeños pero radicalizados, con mucho poder de fuego en la Araucanía. Hay una sensación además de impunidad, hay una sensación de que los delincuentes, los lumpen, hacen lo que quieren, que pueden ir el fin de semana a las barras bravas de Coquimbo y de Serena, destruyeron una parte importante de Serena, porque había un partido de fútbol entre Coquimbo y La Serena. O vemos las del Colo-Colo, las de Chile, de todos lados. Y nadie hace nada. O la fuerza pública hoy día no está en condiciones de garantizar el orden público. La sensación de impunidad, por un lado, de desgobierno, de falta de seguridad, es muy alta. Y en eso creo yo que el chileno de a pie, el que quiere ir a estudiar, el que va a trabajar, la mamá que quiere que sus niños vuelvan, el que tiene que desplazarse de un lugar a otro y no quiere que lo asalten, el que quiere llegar a su casa y estar tranquilo, empieza a exigir, como es lógico, que mínimamente el Estado le garantice una cierta tranquilidad, un cierto orden. Ese desafío, entre todos, va a ser el más complejo. Senador, finalmente le pregunto, Sebastián Piñera, presidente de la República, se empeñó en el legado, se habló mucho de eso. ¿Hay legado de Sebastián Piñera? Y si lo hay, ¿cuál sería? Todos los presidentes aspiran a un legado, y todos los presidentes lo que quieren, yo parto de la base, que lo que quieren es mejor para su país y para su gente. Este gobierno ha sido un muy mal gobierno, Sergio. Yo lo que sí reconozco es que fue un gobierno tremendamente eficiente en el manejo de la pandemia, en el sentido de garantizarle a los ciudadanos protección. Y eso en la parte sanitaria lo consiguió a través de las vacunas y usando lo que es la riqueza del país en materia de salud y de políticas públicas de vacunación de décadas. Y lo segundo es que también, en acuerdo con el Senado, fundamentalmente, consiguió los recursos necesarios para llegar con apoyo material, con dinero, con recursos a las familias para soportar esta pandemia.
Yo lo dejo hasta ahí porque creo que son cosas que también hay que reconocerlas y que están en la vida diaria. Hoy día nosotros andamos por una cantidad gigantesca de contagiados, pero andamos tranquilos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, prácticamente todos, tenemos vacunas. Yo en otros países, Sergio, y con suerte están en la segunda vacuna, y no todos, con discriminación. Y aquí se hizo, te vuelvo a decir, con aporte del Estado, con subsidio del Estado, financiado por el Estado. Senador Jorge Pizarro, le agradezco esta, bueno, es la última conversación como senador de la República, pero me imagino que usted va a seguir activo en la política, todavía tiene tiempo por delante muchísimo como para pensar que puede colaborar desde otras instancias. Así que muchas gracias, senador Pizarro, que tenga buena suerte en su nueva vida en la política. Gracias, un abrazo, chao. Adiós. Así hemos conversado con el senador Jorge Pizarro, representante de la región de Coquimbo, demócrata cristiano, vicepresidente del Senado, aquí en Profundidad de Campos, en el Senado de la República de Chile.